Entrarle al tema que es muy delicado y que ha generado muchas reacciones, que es la protección a los periodistas, algo con lo que está comprometido el presidente, pero que desafortunadamente en la realidad no se ha conseguido. Hay llamados incluso desde algunos periodistas a los que respetamos y admiramos, como Jesús Lemus, como Paco Cruz, como Ravelo, Ricardo Ravelo, a ver, echarle un vistazo y, de ser necesario, reestructurar el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Por dónde le entramos? Yo diría que justamente ese es el tema, pues, ¿no? O sea, es una deuda que no estamos, que desde el gobierno no se está, pues no se está haciendo de la vista gorda, ¿no? Que me parece que es algo que se tiene que recalcar. Como bien decías, el presidente se ha comprometido con el tema. Si bien en este momento pareciera que la estrategia no está dando el resultado que debiera, me parece importante resaltar eso, ¿no? O sea, es decir, la deuda es histórica, aparte, es una deuda que se contrae y que se asume, y que se asume con esa seriedad, ¿no? Yo diría que, digo, no está por demás decirlo, pues definitivamente es hablar de que ha sido un espacio más que socava precisamente el medio periodístico, pero que tiene que ver y está muy hilado con el tema, por un lado, de la violencia en general, en términos generales, pero por otro lado, algo que está muy relacionado es exactamente el tema de la impunidad, que en ese sentido sí podríamos asegurar que el actual gobierno va muy, muy adelantado, si bien a lo mejor en la estrategia, particularmente de la protección a periodistas, pudiese haber fallas, podemos asegurar que en términos de impunidad va mucho, mucho, muy avanzado, ¿no? Jorge Gómez Naredo, ¿cómo ves esta situación, insisto, delicada, complicada, incluso para el análisis desde cualquier trinchera? Sí, no, a mí me parece que es algo muy delicado. Eh, y entiendo, pues por supuesto que los enojos, ¿no? Las impotencias de muchísimas personas, y en especial, pues de las personas que se han dedicado al periodismo. Ahora, es un problema bastante complejo, así como es compleja la problemática que se vive en el país respecto a la seguridad. Es decir, hay asesinatos, ¿no? Constantes, y es uno de los grandes problemas porque el atacarlo, ¿no? No solamente es una cuestión que es sacar al ejército, o no solamente es una cuestión de detener a los grandes capos, como se hacía antes, o algo así, ¿no? Es decir, un proceso de guerra como el que emprendió Felipe Calderón, ha tenido impactos sociales muy fuertes, y entonces no hay una varita mágica, y Andrés Manuel tampoco nunca dijo que tendría una varita mágica y que iba de un día para otro a eliminar todas estas problemáticas. Es una cuestión que depende también de muchas cuestiones, la seguridad, de muchas cuestiones que tienen que ver con pobreza, que tienen que ver con muchos elementos, y que por ahí también se está apoyando. Ahora bien, en cuanto a la cuestión de los problemas que hay con los periodistas, es muy complejo porque son muchos los niveles y son casos muy específicos. Es decir, hay censura y hay ataques por parte de el crimen organizado hacia los periodistas, hay ataques por parte de municipios, por parte de alguna autoridad municipal, alguna autoridad local, hay ataques por parte de autoridades quizá estatales por muchos elementos. Y eso hace todavía muchísimo más compleja la situación, porque son ataques o son problemáticas que tienen que ver con municipios, que tienen que ver con entidades y que también evidentemente tienen que ver con la federación, ¿no? Entonces, es una problemática complicada, y también el mecanismo de protección a personas de derechos humanos y periodistas, pues ha mostrado que hay mucha incapacidad en algunos aspectos, y que se necesita tener un cambio, o sea, se necesita ser muchísimo más eficiente en ese sentido. Entonces, sí es una problemática
Y evidentemente me parece que es algo que debe estar en la agenda pública, que debe estar en la discusión y que es algo que es muy triste que haya asesinatos de periodistas en este país y que los continúe habiendo, ¿no? Vaya situación, ¿no? El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pide que se le permita asilarse a Julian Assange. Hace un pronunciamiento el presidente para que se tome en cuenta que puede perder la vida el fundador de Wikileaks. Y aquí hemos sido con una crítica constructiva, lo digo, hemos sido incapaces de detener esta ola trágica de asesinatos y de ataques a periodistas. Lo digo con conocimiento de causa porque pues, nosotros también hemos sido amenazados, pero definitivamente no son los casos más, el de Sin Censura no es el caso más lamentable ni dramático, y yo sí veo que hay muchos compañeros y compañeras, colegas que están poniendo en la línea la vida por publicar su verdad. Por más voluntad que tenga el presidente, hay que decir que los números son fríos y ojalá que esa voluntad del presidente se convierta en el motor para que se cambie lo que se tenga que cambiar y que no está funcionando, querida Yasmín. No, y es que fíjate, lo dices como con, pues es entendible, pues, ¿no? Pues el enojo, la rabia que se siente y evidentemente, bueno, pues ustedes, y digo ustedes, pues pensando en que es el gremio, ¿no? Es precisamente el medio. Dices tú, pues sí, también ustedes han recibido amenazas y en efecto, no tiene que ver solamente con la voluntad del presidente. Yo aquí lo volvería a poner en ese espacio de qué onda con la violencia. Pensaría en esto que decía Jorge, pareciera que es una problemática local, ¿no? O sea, que estamos hablando de municipios muy específicos, de un abuso de poder, de un abuso de autoridades municipales, del crimen organizado, ¿no? Como en esto que pareciera ser un asunto local. ¿Y por qué lo vuelvo a mencionar llevarlo hacia el espacio de la violencia? Porque cuando se hace un análisis del asunto de la violencia, en efecto, no solamente se combate con la voluntad del presidente, sino con toda una línea de Estado, ¿no? Con una agenda que tiene que ver con más allá de nuestro país, tiene que ver con un asunto regional. Cuando se analiza el tema de la violencia, esto demarca que ya no es el asunto del municipio, ya no es el asunto del Estado, ya es un asunto regional. Cuando uno lo ve de esa manera global, las líneas de acción son mucho más, de mucho más peso, que tienen que ver cómo estas líneas de acción que ha tomado el gobierno de la Cuarta Transformación, que tiene que ver que se sienta que hay Estado y que hay Estado de seguridad en muchos sentidos, por ejemplo, con todos los programas que ha impulsado este gobierno, pero por ejemplo, el poder quitar las armas de acceso fácil, ¿no? Esto que se ha emprendido, por ejemplo, al respecto del combate a que haya el uso de armas y que se vendan de esa manera como se ha hecho hasta este momento, que pareciera no estar ligado, pero que tiene mucho que ver. Creo que tendríamos que pensarlo desde ese espacio. Entiendo, pues, que se crudece, pues, ¿no? Encrudece aquí, dado que el gremio es el que está siendo agredido, ¿no? Yo propongo incluso para el análisis que empecemos desde el concepto de gremio, porque incluso mucho del discurso violento hacia los más vulnerables es generado por otros comunicadores o periodistas. Es un gremio muy convulsionado. Es más, retomaría por ahí, no recuerdo quién lo dijo, si fue Meme Yamel, en uno de nuestros segmentos, que decía que el periodismo le ha fallado al periodismo.
Y en este sentido, creo que cuando hablamos de gremio, tenemos que diferenciar, tenemos que desmenuzar esta idea del gremio, porque no creo que me vean como parte del gremio los Loret, los López Dóriga, a los que no les deseo que sufran ni amenazas, ni ataques, ni verbales, ni cibernéticos, ni mucho menos físicos. Pero hay que entender que en el gremio hay retos y debates todavía muy profundos que dar y en medio de esta violencia, Jorge Gómez Naredo. Sí, fíjate que eso que mencionas, Vicente, es muy, muy interesante, esta cuestión del gremio periodístico, porque hay como muchísimo debate acerca de ello. Incluso hoy en la mañana veía un tuit de una periodista, pues de izquierda, ¿no? Con una trayectoria muy amplia, que decía que quien hace una pregunta en la mañanera no es periodista, o no necesariamente es periodista, hacer una pregunta en la mañanera no te hace periodista, y tener una página web tampoco, ¿no? Entonces es algo complicado porque es un gremio, yo recuerdo aquí cuando en Guadalajara era muchísimo celo dentro del propio gremio, muchísimas, no sé, era algo extraño en esta, digo, no porque en otros gremios no suceda eso, pero sí era algo extraño. Y ahora con Te la... refieres al tuit de Blanche, ¿no? Así es, el tuit de Muy bien, Blanche. sí, sí. Ajá. Y A yo quien recuerdo respeto y admiro, pero creo que se resbala al mismo nivel de los Marín y de los, con mucho respeto, yo vi el tuit y ni lo comenté porque dije yo, a Blanche Pietrich la respeto, histórica periodista de la jornada, pero sí, sí. sí. Y fíjate, digo, eso, yo también digo, respeto mucho el trabajo que ha hecho Blanche desde hace muchos años, pero sí me parece que es algo como, dijo, nosotros decidimos quiénes son periodistas y quiénes no son periodistas, y creo que eso ha afectado. Yo recuerdo, y no es una cuestión de Blanche, ¿no? Yo recuerdo aquí, por ejemplo, en Guadalajara, que había muchísimo recelo, ¿no? Hacia los propios periodistas. Ahora, es evidente que hay conflictos dentro de los propios periodistas, pero también estas relaciones que existen. Por eso a veces es tan complicado explicar la violencia. Parecería que así como hay que desmenuzar al medio, también hay que desmenuzar la propia violencia que se está viviendo entre los periodistas. Porque, por ejemplo, a veces la voz que más se escucha de los periodistas y las periodistas, pues es la voz de la Ciudad de México, ¿no? Y los conflictos que existen en otros lugares son muchísimo más complejos, o sea, son muy complejos que decir, están matando y entonces hay un poder que a veces se entiende, ¿no? O sea, para ejercer el periodismo y como si fuera un solo actor violento en contra de un gremio. Y creo que es más complejo. Y, por ejemplo, lo complejiza mucho en uno de los textos de Javier Valdés, que lamentablemente asesinaron en Sinaloa, en este libro, ¿no? De narcoperiodistas, que es como muy complejo, ¿no? Porque son muchos actores los que están en estas redes de violencia, de poder y de impunidad. Y también el libro este de Ricardo Ravelo, creo que eso es sobre los expedientes, que son los asesinatos de periodistas en Veracruz, que también hace que sea todavía muchísimo más complejo estas redes. Por eso es atacar esta problemática, es parte de la problemática en general de la violencia en el país, pero es algo complejo y claro que se necesita hacer y claro que se necesitan establecer. Ahora, hay otro elemento que a mí me parece que también hay que tomar en cuenta que muchos, especialmente a partir del asesinato de Lourdes Maldonado, se quisieron subir con intenciones no de defensa de los periodistas, no de acabar con la violencia en contra de los periodistas, sino de atacar a Andrés Manuel López Obrador y al gobierno. Y me parece que eso también es algo muy mezquino porque es una problemática que hay que complejizar y que hay que atacar desde un punto de vista como mucho más profundo, me parece.
Qué bueno que lo mencionas, Jorge Gómez Naredo, porque a muchos de estos que hoy se desgarran las vestiduras de por qué el gobierno de López Obrador, no, este no es un problema del gobierno de López Obrador. Obviamente quisiéramos que López Obrador lo solucionara, pero venimos arrastrando esta violencia contra los periodistas de sexenios anteriores. Las amenazas contra Sin Censura no iniciaron en este gobierno, iniciaron desde el sexenio de Peña Nieto, cuando no se nos tomó en cuenta desde la Secretaría de Gobernación que dirigía Miguel Ángel Osorio Chong. Pero qué bueno que lo traes a colación, porque muchos de estos periodistas vacas sagradas, encumbrados, yo no los he visto en las marchas, no voy muy lejos, para exigir justicia por el asesinato de Javier Valdés o de Miroslava Bridge. ¿Por qué? Y creo que esto también es importante en el debate, porque desafortunadamente por eso, pues es que tampoco ha avanzado mucho el, entre comillas, gremio, querida Yasmín Ugalde. Justamente, ¿no? O sea, yo me quedo un poco con esto que acabas de mencionar, o sea, yo los escucho y digo, es que ahí está el debate, ¿no? O sea, el debate tendría que, entre muchos espacios, darse entre el periodismo, ¿no? Entre los periodistas, precisamente por eso, ¿no? Siempre hay que estar aclarando cuando uno habla como de periodismo, el buen periodismo, no el de los otros, no. Siempre hay que hacer esta aclaración y es donde precisamente me parece interesante, pues, ¿no? Que entre ustedes escucho y esto que dices, pues es que el propio periodismo le ha fallado al periodismo, porque pareciera que la violencia. Desafortunadamente perdimos a Yasmín, ojalá que podamos reconectarnos con ella a la brevedad. Desafortunadamente son cosas que están fuera de nuestro control. En la medida en que regrese la conexión con Yasmín Ugalde, por favor, háganmelo saber. Compañeros, sigo platicando contigo, Jorge Gómez Naredo, y ya incluiremos a Yasmín a la brevedad en cuanto restablezcamos la conexión, pero es un debate urgente, un debate en el que también debe de tomarse en cuenta a las audiencias, porque también debo de decirlo que lastima, y yo recuerdo cuando asesinaron a Javier Valdés, a quien tuve la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones, en muchas ocasiones, para Sin Censura. Yo recuerdo que éramos muy pocas las voces que levantábamos la nota del asesinato de Javier Valdés y muy pocas las personas, un puñado de personas marchando. Recuerdo que yo en su momento cuestionaba dónde estaban los grandes nombres, entre comillas, del periodismo, pero también decía, ¿y la sociedad? Porque también hay una situación ahí, es una profesión muy ingrata. Hoy estás, mañana no, y la sociedad te reemplaza por otro, querido Jorge. Sí, fíjate que eso que estás mencionando lo noté en las manifestaciones que se dieron esta semana, porque el hecho del asesinato a periodistas pues es muy grave. Y las manifestaciones, aunque fueron en algunos, la Ciudad de México especialmente, con varias personas, pero no hay como un clamor social, ¿no? Y eso es algo extraño, o sea, no quiere decir que una manifestación de mucha gente indique o sea, o minusvalore la causa de los periodistas y de la seguridad para ellos. Pero es algo extraño que a mí me parece y que creo que tiene que ver también con la forma en cómo se ha ejercido el periodismo durante muchísimos años. Hay, por ejemplo, este discurso que dice, y seguramente tú lo has analizado y lo has visto, de muchas personas que dicen, es que Andrés Manuel permite que se le agreda a la prensa porque él critica Reforma y porque tal cosa, ¿no? Y me parece que ahí es confundir empresas periodísticas y medios con las situaciones de los periodistas. Yo creo que, como bien lo dices, los periodistas el periodismo es una profesión muy ingrata. Hay condiciones
de explotación terribles dentro de muchísimos medios de comunicación, de periódicos, de televisoras. Hay muchísima censura dentro de esos propios medios, o sea, evidentemente sigue ejerciéndose censura, y además, pues al final, pues los grandes patrones, pues quitan a uno y dejan a otro y van de un lado para otro y tienen que tener como 5 trabajos para lograr tener un sueldo relativamente digno. Entonces, me parece, y creo que Andrés Manuel lo ha mencionado, es importantísimo dignificar la profesión de los periodistas y dignificar el trabajo periodístico, ¿no? Y entonces, por un lado están un amplio grupo de periodistas que ejercen muy valientemente la profesión, pero por otro lado hay ciertos grupos que se han apropiado incluso de la propia palabra periodista, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, de Loret de Mola, de estos personajes que han denigrado la profesión periodística. Y también hay otro grupo de periodistas que creo que se han sentido muy afectados por la pluralidad de voces, ¿no? Y entonces parecería que se necesita un certificado, decir yo soy periodista y todos los demás no, y discriminan al mismo gremio que está, es decir, a los otros periodistas o comunicadores. Entonces, es un problema complejo, es una profesión muy ingrata, y me parece que la situación de violencia se debe de solucionar, pero también se debe de enfocar. Y creo que sí, que hay un grave problema, pero también hay que pensar el periodismo. Y muchos de los periodistas, muchos de estas vacas sagradas, no han querido entrar al debate de qué periodismo se está haciendo y de cómo está cambiando radicalmente esto, ¿no? Yo pongo sobre la mesa